todos. Vamos a continuar con la patología del parénquima pulmonar. En esta segunda charla vamos a abordar las lesiones intersticiales y las lesiones nodulares en el parénquima pulmonar. Nuestros objetivos van a ser identificar los patrones anormales en la radiología y tomografía de tórax, evaluar la correcta indicación de los diferentes métodos de imágenes, conocer las ventajas y limitaciones de los mismos e interpretar las imágenes en las patologías prevalentes. Recordemos que en la clase anterior hemos clasificado los patrones radiológicos anormales en lesiones del espacio aéreo distal, que son consolidaciones, en las lesiones intersticiales, lesiones con hiperclaridad pulmonar, bronquiectasias y nódulos y o masas pulmonares. Ahora vamos a tratar las lesiones intersticiales. Para eso debemos siempre contar con la clínica de nuestro paciente, que es muy importante saber los antecedentes de la sintomatología, como así también de enfermedades que tuviese el paciente, signos y síntomas de nuestra enfermedad actual, si hay o existe, mejor dicho, estudios previos, el tiempo de la evolución de esta enfermedad y si tenemos algún dato de laboratorio que nos ayude. Todo eso con respecto a la clínica nos va a ayudar a entender las características imagenológicas de una enfermedad. Y cuando hablamos características imagenológicas tenemos que saber la cantidad de pulmón afectado, la ubicación de las lesiones, es decir, la ubicación en el espacio pulmonar y los signos asociados que tengan este tipo de enfermedades. La radiografía de tórax en las lesiones intersticiales juega un rol casi les diría que mínimo, debido a que sus signos son signos muy tardíos en cuanto a la enfermedad propiamente dicha y nos va a demostrar la existencia de imágenes lineales o nodulares. En este caso, a la izquierda de su pantalla ustedes pueden observar una radiografía del hemitórax del lado derecho, en donde estamos viendo la conformación de pequeñas áreas que están demarcadas en su periferia por imágenes más densas o radioopacas y en su interior imágenes lúcidas o radiolúcidas. Esto corresponde a lo que denominamos retícula. Este patrón de reticulación es característico de las fibrosis pulmonares, del grupo de las fibrosis pulmonares que existen varios tipos. Sin embargo, a la derecha de su pantalla ustedes tienen otra radiografía de tórax en proyección de frente, en donde objetivamos correctamente al hemitórax del lado derecho y ustedes pueden observar que existen, además de algunas imágenes lineales, múltiples imágenes nodulares pequeñas que se denominan micronódulos, que hasta algunas de ellas parecen continuar con estas imágenes lineales. Esto es un patrón de una enfermedad denominada silicosis y entonces este patrón micronodular es otra de las lesiones que podemos observar en la radiografía. Sin embargo, nuestra mejor arma diagnóstica para el estudio de las enfermedades intersticiales corresponde a la tomografía computada multidetector, debido a que nos puede entregar imágenes en proyecciones axiales, sagitales o coronales, como es el ejemplo de nuestro paciente, en donde podemos observar un estudio de tomografía en proyección coronal y además podemos visualizar dentro del parénquima pulmonar múltiples imágenes que nos dibujan una estructura funcional que se denomina lobulillo pulmonar secundario. Es decir, acá los septos interlobulillares aumentaron su espesor. Ese aumento del espesor, que luego veremos a qué se puede deber, va a ser correctamente visualizado en esta tomografía computada multidetector con la técnica que se denomina de alta resolución. Les recomiendo para mayor profundización de este tema ver el manual o los signos de tomografía computada en alta resolución que están disponibles también en el aula virtual de nuestra cátedra.
Y así ustedes pueden ver que las lesiones intersticiales, cuando las estudiamos por tomografía computada, podremos llamarlas lesiones de interlobulillares, intralobulillares, centrilobulillares o peribronquiales, de acuerdo a cómo se ubiquen con respecto a las estructuras anatómicas. Un simple repaso de qué es el lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario fue descrito hace muchísimos años por un anatomopatólogo que luego particularmente se transformó en radiólogo y que nos dijo: el lobulillo pulmonar secundario es la unidad más pequeña estructural del parénquima pulmonar y es la unidad vital, y está conformada por septos de tejido colágeno hacia la periferia, como les estoy marcando, que se llama septo interlobulillar. En este septo interlobulillar van a correr, aparte del tejido conectivo, una vena y un vaso linfático corren en estos septos. En el interior del lobulillo va a correr la arteria central del lobulillo y la estructura bronquial. Para el último comenzar a dar lo que denominamos los sacos alveolares. Entonces, este es el lobulillo pulmonar secundario, que en condiciones de normalidad de nuestro paciente no es visible ni en una placa radiográfica ni en una tomografía computada de tórax. Sin embargo, cuando se enferma esta pequeña unidad que se llama lobulillo pulmonar secundario, sí la vamos a poder ver. Miren este ejemplo de una tomografía de alta resolución, también en proyección coronal. Acá se ve correctamente una estructura bronquial que tiene sus paredes más densas, hiperdensas, que son sus paredes. La estructura bronquial es negra, pues lleva aire. Y acá ustedes están viendo el vaso que acompaña siempre a la estructura bronquial. Si nos vamos acercando hacia la periferia de nuestro campo pulmonar, vamos a ver que los septos interlobulillares están aumentados de espesor y son visibles en condiciones patológicas, nunca en la normalidad. Y adentro, en el interior, en el sector principal del interior, está visible la arteria centrolobar, y miren esta estructura tubular negra que corresponde a las estructuras bronquiales terminales. Entonces estoy delimitando un lobulillo pulmonar secundario. Y ven estas pequeñas líneas. Estas pequeñas líneas son septos que discurren en el interior del lobulillo pulmonar secundario y que se llaman septos intralobulillares, también visibles en la tomografía cuando nuestro paciente presenta algún signo de enfermedad. Ahí tienen un esquema de todo lo que se ve en la tomografía de alta resolución. Entonces, cuando estudiamos infiltrados que están adentro del lobulillo pulmonar secundario, la realidad es que el único estudio que tenemos a disposición es la tomografía computada. La radiografía carece de poder de discernir este tipo de enfermedades porque su poder de resolución es limitado. La resonancia no sirve en el parénquima pulmonar por ahora porque, no puede hacer resonar los átomos de oxígeno, no puede hacer resonar el aire. Entonces recurrimos siempre a la tomografía computada, y esta tomografía computada particularmente se llama de alta resolución. ¿Por qué? Porque corta de 1 milímetro de espesor esta rodaja del cuerpo, o los equipos actuales pueden llegar a hacer cortes de hasta 0.3 milímetros, casi microscópicos. Entonces, va a ser mucho mejor y más fácil la interpretación de una enfermedad intersticial difusa a través de la tomografía computada. Y vamos a ver que podemos clasificar a los patrones, como ejemplo, en patrones reticulares, que son fundamentalmente lo que son las enfermedades fibrosantes del campo pulmonar, y miren cómo se mezclan signos que ya aprendimos: el aumento del espesor, los septos interlobulillares y la imagen del vidrio deslustrado. Les recuerdo que el vidrio deslustrado es el patrón de el aumento de la densidad del campo pulmonar que me permite ver las estructuras por detrás. Entonces esto era una fibrosis pulmonar. En cambio, también podemos ver pequeñas imágenes nodulares dispuestas al azar en ambos campos pulmonares, y es lo que denominamos patrón
de micronódulos. Los micronódulos se pueden dar en enfermedades como la sarcoidosis, las neumoconiosis, que son las enfermedades laborales, o la tuberculosis, en la que se denomina la tuberculosis miliar. Vamos a ver un ejemplo en mejor, digamos, visualización de lo que es la patología reticular. ¿Qué forman? Las retículas son pequeñas cavidades aéreas en el interior del campo pulmonar, dispuestas al azar, que se conjugan porque existe un aumento del espesor de los septos interlobulares con también aumento del espesor de las paredes bronquiales y de la arteria central del lobulillo. Y todo esto nos da el hallazgo de la reticulación. También podemos ver los micronódulos mucho mejor que los que les mostré en esa radiografía de tórax. Y miren cómo estos micronódulos siguen a los septos interlobulares y algunos ocupan las regiones centrales del lobulillo pulmonar. Entonces vamos a tener enfermedades como la sarcoidosis, neumoconiosis y tuberculosis miliar. En su vida seguramente de médicos ya recibidos van a profundizar sobre todos estos temas, los que sigan patología del aparato respiratorio, radiología, y van a saber que estos nódulos se pueden ubicar sobre los septos o en el interior del lobulillo o siguiendo determinadas estructuras, y de acuerdo a eso vamos a poder ir, digamos, haciendo diagnósticos diferenciales de enfermedades diversas. También tenemos que saber que de los infiltrados de las lesiones intersticiales tenemos que tener en cuenta aquellos que rodean a las estructuras bronquiales, como les estoy marcando. Las estructuras bronquiales también, a medida que van introduciéndose en el parénquima pulmonar, van perdiendo la posibilidad de ser vistas, sobre todo porque se va perdiendo el cartílago de la pared bronquial hasta más o menos desaparecer completamente ya en el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, cada vez que aumente el espesor de los cartílagos peribronquiales o bronquiales en las ramas, o aumento el espesor de las paredes del bronquio, vamos a tener infiltrados peribronquiales. Esos infiltrados peribronquiales se deben a edema, y fundamentalmente vamos a hablar de patologías de tipo inflamatorias crónicas, como por ejemplo la bronquitis crónica dentro del grupo de la EPOC, las bronquitis infecciosas, como por ejemplo la que nos está tocando vivir en esta pandemia del virus COVID. El asma bronquial también aumenta el espesor por infiltrados celulares, el espesor de las paredes bronquiales, o la bronquiolitis obliterante, o la bronquiolitis del fumador, o la bronquiolitis de la exposición a algún agente patógeno de tipo ambiental. Es decir, las posibilidades de origen de los infiltrados peribronquiales son de muchas enfermedades. Por ejemplo, el fumador desarrolla también una bronquiolitis que se denomina folicular. Entonces tenemos que tener bien en cuenta ese primer punto de la clínica de nuestro paciente. También nos podemos referir a infiltrados centrilobulares. ¿Qué se refiere? Que está en el interior del lobulillo pulmonar secundario y en su región central. Hay un signo que es muy característico que se denomina el árbol en brote y que corresponde a estos árboles en gemación, en donde está comenzando a dar sus primeras hojas y después su fruto. Este árbol en gemación representa la ocupación de la vía aérea por moco generalmente impactado en su interior. Entonces da la forma de este bronquio fuente dividido ya en sus ramas como si fuera un árbol en gemación. Esto nació casi característicamente por la tuberculosis. Sin embargo, hoy sabemos que existen un gran número de enfermedades, como por ejemplo las asociadas al tabaco, enfermedades reumatológicas, neoplásicas o enfermedades laborales que también nos pueden dar árbol en brote. Siguiendo un poco con los diferentes patrones radiológicos anormales, vamos a estudiar nódulos y o masas pulmonares. Este es un capítulo que tiene un gran desafío en nuestra especialidad debido a que
hacer un diagnóstico preciso, correcto de un nódulo pulmonar conlleva una importante relación con nuestro paciente en cuanto a su futuro para ver qué tipo de enfermedad va a llevarse a su casa con nuestro informe radiológico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la definición de nódulo pulmonar y en este caso solitario. Eso se abrevia con las siglas NPS. Es una opacidad intraparenquimatosa, como les estoy mostrando con la flecha roja, única, menor o igual a 3 centímetros. Cuando supera los 3 centímetros de diámetro se denomina masa pulmonar, que no tiene adenomegalias, es decir, que no tiene ganglios linfáticos aumentados de tamaño, fundamentalmente en la región mediastinal, y que no tiene otros nódulos idénticos o similares al que localizamos en otro sector del parénquima pulmonar y que además no presente patología ocupante de espacio denominada atelectasia en el parénquima pulmonar. Sí, es muy importante saber que un nódulo pulmonar solitario va a representar a un 20 o 30% de los cánceres de pulmón. Y eso va a ser muy importante que el médico radiólogo y el clínico entiendan la problemática de esta imagen. Entonces, los radiólogos, cuando estudiamos nódulo pulmonar, lo que tenemos que tratar de hacer siempre, y ustedes como clínicos y como futuros clínicos, mejor dicho, van a tener que saber diferenciar lo que se denomina nódulos benignos de los nódulos malignos. Los nódulos benignos y malignos le van a dar un pronóstico y una calidad de vida a mi paciente. Y acá lo vemos al pobre Homero con sus dos Homeritos que lo siguen, que están diciéndole, bueno, este es el Homero bueno y el Homero malo para tratar de diferenciar la benignidad o malignidad. Esto es muy importante porque con un estudio imagenológico correctamente realizado y leído vamos a abolir procedimientos invasivos necesarios, como por ejemplo una biopsia o una cirugía del parénquima pulmonar, y vamos a ayudar a la detección y tratamiento de tumores malignos primarios. Ustedes saben que existen varias clasificaciones de lo que se denomina el estadiaje de los cánceres en nuestro cuerpo y encontrar un cáncer en un estadio inicial o estadio 1 significa a nuestro paciente que va a tener una chance de curación de un 60 o un 70%. Cuando vamos a tratar de estudiar un nódulo pulmonar solitario, tenemos que saber que contamos con una variedad de estudios, no solamente de la radiografía, como era de la tomografía, como eran las lesiones intersticiales, sino que en este caso la radiografía, la radioscopía, la tomografía computada multidetector y la tomografía por emisión de positrones o PET-CT nos va a ayudar a discernir los tipos de diagnóstico. En este ejemplo les estoy mostrando un nódulo periférico en el lado izquierdo que su tomografía me mostraba que se trataba de una imagen polilobulada única y que tenía un contacto con la pleura. Esto es lo que se denomina tomografía por emisión de positrones o PET, que es un estudio que mide fundamentalmente el metabolismo de las lesiones. Es decir, como todos sabemos que los cánceres necesitan comer para crecer, para decirlo de alguna manera un poco más entendible, eso va a hacer que la imagen sea metabólicamente activa y este estudio fundamentalmente lo va a captar a ese tipo de metabolismo. Para que ustedes sepan, la radiografía convencional es muy accesible. No existe, por ejemplo, en nuestra provincia ningún hospital ni centro grande de atención primaria de la salud, por hablar solamente de lo público, que no tenga radiografía. Es decir, que es accesible, que tiene bajo costo. A la vez tiene baja sensibilidad porque los nódulos menores a 9 milímetros son muy difíciles de verlos en una placa radiográfica.
tiene baja especificidad y es de difícil caracterización. Entonces, acá en este caso ustedes están viendo un nódulo pulmonar situado en la base del parénquima pulmonar del lado izquierdo. Y cuando vemos un nódulo, sí es muy importante conocer los estudios previos. ¿Por qué? Porque los estudios previos nos van a marcar la existencia de ese nódulo anteriormente o que se trate de una lesión nueva. Y como nuestro paciente nos está mostrando que este nódulo está casi de idénticas características desde el octubre del 2003, diciembre del 2004 y como actualmente la realizamos esta placa radiográfica en el año 2005. Entonces es muy importante contar con los estudios previos. ¿Por qué? Porque si revisamos la serie de los nódulos pulmonares solitarios, casi el 90% de los nódulos ya fueron visibles en radiografías previas. Y acá tenemos el caso de nuestro paciente que era seguido con radiografía y cuando realizamos la tomografía se trataba de un nódulo único situado en el segmento inferior, lateral externo del parénquima pulmonar del lado izquierdo, que miren está rodeado de un halo periférico de vidrio ilustrado. Cuando un nódulo pulmonar está rodeado de vidrio ilustrado significa que está activo. El vidrio ilustrado es una actividad de esta lesión y a su vez ustedes están viendo que tiene algunas imágenes lineales que lo rodean. Este nódulo son todos signos de malignidad y este paciente fue punzado, como ustedes están viendo, una pequeña biopsia por aguja con aspiración y nos dio por resultado un carcinoma escamoso. Lo que les quería demostrar es que la tomografía computada es el estudio para el nódulo pulmonar solitario, puesto que en la radiografía, como vimos el ejemplo, era difícil su valoración, ya lo veíamos, pero era difícil valorar. Y la tomografía lo terminó de delinear a ese nódulo pulmonar. Y también tienen que saber que la tomografía es un método accesible, que nos da multiplanaridad, lo que quiere decir que tenemos cortes en axiales, coronales y sagitales, que tiene un alto valor predictivo positivo, como así también un predictivo negativo, que es muy eficaz, que caracteriza la morfología de la lesión y de acuerdo a la morfología nosotros nos vamos a ir hacia un benigno o maligno, y que también en algunos casos se pueden hacer estudios con contraste endovenoso para llegar a algún diagnóstico más preciso. El PET-CT, el PET-CT es una técnica bastante novedosa porque como les conté, marca el metabolismo de las lesiones, por ende es una técnica que es menos accesible, que es mucho más costosa, que sí tiene una caracterización morfológica espectacular porque usa la tomografía computada y el estudio funcional. Y ese estudio funcional lo vamos a denominar estudio metabólico, que lo hacemos con una partícula que se llama 18-fluordesoxiglucosa. La glucosa, ¿por qué la usamos? Porque la mayoría de las neoplasias necesita de muchos factores para crecer, fundamentalmente de la sangre y dentro de la sangre puntualmente de la glucosa que le da mucha energía. Entonces, las técnicas imagenológicas ustedes las tienen resumidas en radiología, tomografía computada y PET-CT. De acuerdo a lo que ustedes deciden dentro de un contexto clínico de nuestro paciente, vamos a ir utilizando una u otra técnica. Siempre sepan que la tomografía computada multidetector es la técnica de elección para el nódulo pulmonar solitario, puesto que permite detectarlo y confirmarlo, caracterizarlo, podemos hacer el seguimiento y es un mapa espectacular para quien va a hacer, por ejemplo, una punción biopsia guiada por tomografía. Sí, también sepan que la tomografía es quizás en nódulo pulmonar solitario la única técnica que existe para el screening de esta patología,
¿Qué quiere decir screening? Screening es buscar algo puntual dentro del parénquima o del organismo, si quieren llamarlo de alguna manera. Entonces, existen lo que se llaman técnicas de baja dosis. Esto hace del cuidado de nuestro paciente para no someterlo a tantas radiaciones y vamos a poder hacer despistaje o estudios de poblaciones grandes con la tomografía computada. Y así el gran reto que tenemos es hacer el diagnóstico de benignidad o malignidad. Cuando hablamos de imágenes, decimos las características morfológicas y eso tiene que ver con el tamaño, los contornos y la densidad de nuestro nódulo. Y los factores de riesgo es que nosotros encontramos de novo, es decir, de nuevo, algún nódulo dispuesto al azar en el campo pulmonar y eso nos tiene que poner en la pista de hacer un correcto análisis de nuestro paciente con un muy buen interrogatorio de el mismo. Entonces, vamos a tener en cuenta que el paciente que tengamos enfrente tenemos que conocer perfectamente los factores de riesgo y solo por nombrarle uno, el factor de riesgo, puede ser el hecho de que el paciente nuestro es fumador. Y acá tengo un ejemplo para mostrarles lo que les estoy diciendo. Acá tengo un hombre de 72 años que era ex tabaquista leve porque tenía 8 paquetes al año, un promedio, eso es una fórmula que seguramente en clínica le van a enseñar, y además presentaba un grado de disnea leve y tenía un hallazgo en la radiografía de tórax de un nódulo en la región apical del parénquima pulmonar del lado derecho. Como ustedes ven, la tomografía nos muestra tanto en ventana mediastinal como la que estoy señalando, la imagen nodular que era de baja densidad y que tenía un extenso contacto con la pleura. La tomografía de pulmón o de ventana pulmonar nos muestra cómo este nódulo pulmonar se sitúa en esta región y que además es acompañado de otras lesiones del espacio aéreo, como en este caso un enfisema paraseptal. Y además podemos hacer algunas técnicas, como en este caso que se llama de mínima intensidad de proyección, para remarcar este nódulo y poder medirlo, evaluarlo, contextualizarlo a nuestro paciente. Correspondía, como les estoy marcando abajo y a su derecha, a un adenocarcinoma del parénquima pulmonar. Cuando hablamos de tamaño, el tamaño se refiere a que a mayor tamaño es mayor el riesgo de malignidad. Los nódulos superiores a 3 centímetros, es decir, aquellos que le denominamos masa pulmonar, miren ustedes que el 85 al 90% de estos son malignos. Y si nos vamos a un nódulo inferior a 4 milímetros, la tasa cae drásticamente y casi menos del 1% de estos nódulos son malignos. Entonces, acá tienen el ejemplo de el tamaño del parénquima pulmonar, del nódulo pulmonar. Si ustedes debiesen elegir uno que no les gustaría tener, bueno, les diría que el peor para tener es el que mide entre 5 y 10 milímetros. ¿Por qué? Porque la tasa va de un 6 a un 28% de malignidad y ustedes lo ven y es único, pero es chiquito, entonces no nos llama mucho la atención. Tenemos que saber que un 10 a un 20% son malignos y en cambio los menores a 4 milímetros o de 4 menos del 1%. Todo esto que ustedes están viendo en la tomografía computada se denomina espectro del adenocarcinoma del campo pulmonar. Hombre de 66 años con una carga tabáquica importante, 28 paquetes año y que no tenía otros antecedentes. Y miren, nos encontramos que existe en el lóbulo superior del pulmón derecho un nódulo que medía creo que 2.8, 2.9 milímetros de diámetro, es decir, 28, 29 centímetros, era 2.8, 2.9 centímetros o 28, 29 milímetros
y que lo más importante es que presentaba estos bordes muy espiculados con algún área bronquial en su interior. Esto es clásicamente un nódulo maligno. ¿Por qué? Porque está como traccionando a las estructuras bronquiales y la del parénquima pulmonar y está situado casi en el centro del parénquima pulmonar. Todo esto dio como resultado un carcinoma escamoso de nuestro paciente. Otro es el caso en donde acá tenemos una mujer de 69 años, tabaquista, y que no tiene otros antecedentes. Acá ustedes están viendo una imagen nodular, redondeada, de bordes irregulares, que tiene una íntima relación, como muestran las diferentes proyecciones, con la cisura menor del parénquima pulmonar. Y cuando tenemos esto, bueno, tenemos que empezar a pensar si se puede tratar de un ganglio linfático o de un nódulo pulmonar. Y ahí viene el ejemplo de la contextualización de nuestro paciente. Mujer, 69 años, tabaquista, y que cuando miramos el parénquima pulmonar nos encontramos que existen múltiples áreas de enfisema centrolobar, es decir, que es un parénquima que ya está enfermo. Entonces, eso nos pone, solamente eso nos pone en la pista de que nuestro paciente no es una paciente, eh, digamos, candidata a no tener una patología neoplásica, sino todo lo contrario, es una candidata a ser una patología neoplásica, porque tiene sus bordes epiculados, porque tiene una retracción de la cisura y porque aparte además tiene enfermedad concomitante en el campo pulmonar. Le hicimos una punción biopsia guiada con aguja fina y el resultado fue un carcinoma escamoso. El último paciente que les voy a mostrar es una mujer también de 71 años, no tabaquista, asintomática, que tenía como antecedente que había sufrido un adenocarcinoma del parénquima pulmonar, pero del lado izquierdo hace 7 años. Y nos encontramos con ¿qué? Con una imagen nodular de bordes irregulares que tenía vidrio ilustrado. Vidrio ilustrado, inmediatamente pienso en actividad del parénquima pulmonar y que tiene algún tipo de retracción y de conexión con la pleura y que ese vidrio esmerilado significaba casi decirle, y bueno, tiene un signo de lo que se llama el signo del halo, que es el periférico del vidrio ilustrado, un adenocarcinoma en la mayoría de los casos, pero también tenemos que pensar en alguna enfermedad infecciosa, como por ejemplo la aspergilosis por hongo o algún tapón mucoso. Lo cierto es que este ejemplo que les estoy planteando a ustedes me hace pensar en la necesidad de siempre contar con el anatomopatólogo y terminó siendo un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque realizamos una punción biopsia de ese nódulo pulmonar y nos terminó dando las células que corresponden al adenocarcinoma. Entonces, todo esto que vimos, ustedes tienen que llevarlo a qué. Debemos caracterizar un nódulo pulmonar solitario, con un análisis morfológico, con la clínica, los factores de riesgo, los antecedentes y hallazgos asociados que veamos en un estudio imagenológico. La cosa cambia cuando hablamos de nódulos múltiples, porque nódulos múltiples en el parénquima pulmonar le diría que con algún antecedente o alguna historia cierta son metástasis hasta que demostremos lo contrario. Aunque existen enfermedades granulomatosas como por ejemplo la sarcoidosis u otras como lo tenemos en nuestros valles Calchaquí que son los quistes hidatídicos. Un ejemplo de esto corresponde a un chico joven que tenía múltiples imágenes nodulares dispuestas al azar en ambos campos pulmonares y que la verdad, digamos, con una radiografía no podía terminar de discernir qué tipo de enfermedad teníamos. Cuando averiguamos, este paciente tenía como antecedente un seminoma de testículo. Entonces realizamos una tomografía computada de nuestro paciente
y encontramos las imágenes múltiples nodulares dispuestas al azar en ambos campos pulmonares y que correspondían a metástasis de nuestro cáncer primario. Entonces, debemos saber que existen patologías en el parénquima pulmonar que ocupan el espacio aéreo, que ocupan el espacio intersticial, que son lesiones con hiperclaridad pulmonar, bronquiectasias o nódulos y o masas en el mismo. Bueno, muchas gracias por su atención y pueden consultar la clase del doctor José Luis Sanro